Título del mensaje, hoy yo le puse la excelencia del sacrificio. Es el mensaje que yo quiero compartir con ustedes. Últimamente hemos recibido muchos mensajes acerca de la vida de excelencia, acerca de nosotros, a través del Espíritu que mora en nosotros, poder actuar de una manera excelente. Y hemos sido edificados con muchos mensajes que han salido de este púlpito, haciendo que nosotros, exhortándonos a que nosotros desarrollemos un espíritu de excelencia. Y mientras yo meditaba en el mensaje que yo les traigo hoy, yo estaba meditando un poco en Hebreos capítulo 11, que mucho se conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Y entonces yo me estaba acordando, ¿no? ¿A quién le gusta el deporte aquí entre nosotros? ¿A quién le gusta el béisbol? ¿Hay aquí alguien que le gusta el béisbol? ¿No? Sabemos que aquí en este país tenemos el Salón de la Fama, ¿cierto? ¿Quién está familiarizado con ese término? El Salón de la Fama, o The Hall of Fame, que dicen en inglés. Es un museo que está allá en Cooperstown, New York, donde en ese museo están las informaciones de todos aquellos deportistas, beisbolistas destacados. Vemos ahí todos los récords que ellos han hecho. Después vimos los otros que rompieron esos récords. Todo es algo fascinante poder ver las hazañas que esos deportistas hicieron. Y aquí en el capítulo 11 de Hebreos, nosotros vemos que hay como también un salón, pero no de la fama, un salón podemos decir de la fe, que está descrita ahí. Y ahí nos habla de muchos personajes bíblicos que hicieron proezas a través de la fe. Ahí vemos que habla de Sansón, que habla de David, que habla que unos cerraron bocas de leones, otros pasaron el mar en seco. Muchas cosas se nos relatan ahí. Todo movidos por la fe. Y yo hoy les quiero hablar de uno de esos personajes específicos. Vamos a centrarnos en un personaje de esos, que yo diría que fue la primera persona que fue introducida al Salón de la Fama de la Fe. El primer hombre que fue introducido allí fue Abel. Fue Abel. Abel fue el primer hombre que fue movido por fe. Fue el primer hombre que tuvo que actuar por medio de la fe. Y vamos a aprender con él. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 11, 4 en adelante. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra aquí? Que Abel, por la fe que él tenía, él se presentó ante Dios con un sacrificio que fue catalogado como un sacrificio excelente. Dice la palabra, ofreció a Dios un más excelente sacrificio. Quiere decir que pueden haber varios tipos de sacrificios, mas sin embargo Dios dijo que el de él fue uno más excelente que su hermano Caín. Y por lo cual le alcanzó testimonio. Por ese sacrificio Dios lo nombra justo. Y tenemos que recordarnos, iglesia, que nosotros solo somos justificados a través del sacrificio de Jesús. Nosotros no podemos alcanzar justificación por nosotros mismos. No podemos. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció con el sacrificio de Jesús? La justicia que estaba sobre él vino sobre nosotros y nuestros pecados él los tomó sobre sí. Hubo una transacción ahí. Por eso nosotros podemos ser justificados. Y Abel recibió testimonio de que él era justo. Y más aún dice que aún muerto, porque él murió,
pero ese testimonio aún habla por ello. Y miren cómo eso no es verdad, que hoy estamos hablando de Abel. Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva. Y él se presentó ante Dios. Él presentó ante Dios algo que fue, como yo les decía, excelente. Y la palabra aquí hace una comparación. Hace una comparación entre dos personas, entre dos hombres, entre dos hermanos, Caín y Abel. Tuvieron actitudes diferentes. Ellos se presentaron ante Dios a querer adorar a Dios. Se presentaron buscando a Dios. Pero uno lo hizo de una manera, el otro lo hizo de otra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vamos a dar gracias a Dios porque, ¿sabe, iglesia? La misma Biblia explica la Biblia. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, cuál fue la historia. Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y la palabra dice así: y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó o decayó. Se le cayó, se desanimó. ¿Qué es lo que vemos aquí en estos versículos? Primero, parafraseando un poco lo que pasó aquí. Tenemos dos hermanos que dijeron de manera práctica, vamos a la iglesia, vamos a adorar al Señor, vamos a presentarnos ante Dios. Uno decidió hacerlo de una forma, el otro de otra. La palabra nos dice aquí que Caín no fue aceptado lo que él hizo. Entonces, podemos estar aquí. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque venimos a adorar al Señor. La pregunta es, ¿cómo venimos ante Él? ¿Cómo venimos ante Dios? Porque hay formas que Dios requiere de nosotros. Hay formas de adorarlo, hay formas de presentarnos ante Él. Y eso es lo que esta palabra nos trae aquí. ¿Qué pasó después? En el versículo 6 en adelante dice: entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, buscando de tu luz, Señor, sobre nuestras vidas. Usa esos versículos, Señor, para traer dirección, para traer luz, para alimentarnos, Padre. Necesitamos de tu palabra. Vivifica nuestros corazones, vivifica tu iglesia a través de tu palabra. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí tenemos dos hombres, iglesia, que como les decía, buscaron adorar a Dios, pero lo hicieron de forma diferente. Uno fue aceptado y otro no. ¿Cuál fue la diferencia? Antes de nosotros llegar a conclusiones, comparando esos dos hombres, comparando sus actitudes, debemos saber que había un problema. Existía un problema que tenía que ser abordado. Y el problema en ese entonces era el pecado. Pecado. Porque recuerden, estos son Caín y Abel.
¿Hijos de quién? De Adán y Eva. Fueron aquella pareja que tenía comunión directa con Dios. La primera pareja de la humanidad. Relación directa. No había nada entre ellos. Pero ¿qué pasó? Ellos pecaron. Ellos cayeron. ¿Y qué pasó? Después ellos pasan a toda generación el pecado. Entonces, Caín y Abel, ellos nacieron en pecado. Ellos tenían en su esencia la semilla del pecado. Entonces ya ellos ya no se podían aproximar a Dios de la forma que sus padres solían hacerlo. Ya no podían. Ya no era simplemente decir, Dios, aquí estoy. No. Ahora la cosa había cambiado. Tenían que lidiar con ese problema. Miren lo que nos dice Isaías 59:2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no se salva nadie. Toda la humanidad en esencia tiene la semilla del pecado. Somos pecadores por naturaleza y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Hebreos 9:22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos principios que estaba estableciendo, estos versículos que estamos leyendo, 2 son del Nuevo Testamento y 1 del Viejo Testamento. Esos versículos, esos principios ya estaban siendo establecidos en aquella época. Desde el Edén, desde el tiempo de Caín y Abel, ya Dios estaba estableciendo cómo era la cosa. Y la palabra enseña que para poder haber perdón de pecados se necesitaba derramamiento de sangre. Tenía que haber un sacrificio, tenía que morir un animal en aquellos tiempos. Acordémonos, ¿qué pasó con Adán y Eva cuando ellos pecaron? Dice la Biblia que originalmente ellos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza el uno del otro. Después que pecaron, ellos se sintieron avergonzados, ellos tuvieron miedo y la primera reacción fue cubrirse. Ellos se cubrieron, porque ahí ya se dañó aquella relación genuina con Dios, aquella relación transparente con Dios en la cual no hay barrera, no hay máscara, no hay nada que esconder. Ahí con el pecado ya comenzaron las primeras máscaras a aparecer. Y ellos buscaron cómo cubrirse. Solo que ellos intentaron hacerlo a su manera. ¿Y qué fue lo que Dios hizo después? Él les cambió los vestidos. Él dijo, no, ustedes no se van a cubrir. Ustedes son incapaces de cubrirse. Yo los cubro. Yo sacrifico un animal y la palabra dice que ellos fueron vestidos con pieles de animal. Para ellos haber podido ser cubiertos con piel de animal, un animal tenía que morir. Un animal fue sacrificado en ese momento y Dios los cubre. Entonces desde ahí ya Dios está estableciendo la forma como Él cubre el pecado, como Él justifica el pecado. Él desde ya estaba anunciando, es a través de sacrificio. ¿Y qué pasó con Caín? ¿Cuál fue la actitud de Caín? Caín se presentó. Aquí no podemos decir que Caín no creía en Dios. Caín creía en Dios tanto que él fue a adorarlo, fue a buscarlo, fue a presentarse ante Dios. Pero él lo hizo a su manera,
a como él le pareció. Dice la palabra que él llevó fruto porque él era agricultor. Él llevó tal vez una cesta llena de frutas, legumbres, no sé. Podía haber sido algo muy bonito, muy colorido, pero no era eso lo que Dios requería. Dios desde ya había anunciado, si ustedes quieren relacionarse de nuevo conmigo, es a través de derramamiento de sangre, de sacrificio. Por eso fue que él no aceptó aquel sacrificio de Caín. Porque Caín, si él ya sabía, ¿cómo nosotros podemos pensar de que él ya sabía? Bueno, ¿quiénes fueron sus padres? ¿Será que sus padres no sabían cómo la cosa era y cómo fue después del pecado? Pensemos, ellos eran hermanos, crecieron en la misma casa, crecieron escuchando las mismas cosas, crecieron viendo las mismas cosas. ¿Qué podemos pensar de que hablaban Adán y Eva? Oh, cómo era lindo cuando teníamos comunión directa con el Señor. Cómo fuimos a caer, cómo nos fueron a engañar, cómo fuimos destituidos de su gloria. Y ahora la anhelamos. ¿Cómo hacemos ahora para podernos reconectar con ese Dios maravilloso? Yo creo que esas conversaciones, esos dos hermanos escuchaban todos los días. Y ellos también anhelaban ese contacto directo con Él. Solo que Dios ya había establecido parámetros de cómo hacerlo. Caín fue orgulloso, fue prepotente, porque él dijo, yo me presento de la forma que yo pienso que es correcto. Eso de sacrificio, no creo que sea necesario. Yo pongo lo que a mí me parece valioso. Eso es lo que yo te llevo, Dios. Él no fue aceptado, no fue aceptado. Y dice la palabra de que después de no haber sido aceptado, él se enoja. Él se enoja. Y Dios en su misericordia lo aborda, lo busca y le dice, ¿qué te pasa, Caín? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Y todavía le da oportunidad de arrepentirse. Le dice, si tú haces lo bueno, serás aceptado. Porque Dios es así, iglesia. Dios es así. Podemos hasta entristecer su corazón. Podemos fallarle, porque somos humanos y fallamos, pecamos. Pero Él siempre está ahí para decirnos, si tú haces lo bueno, serás aceptado. Y esas palabras hacen eco hoy. Hoy Él nos dice, si tú haces lo bueno, yo te acepto, te abrazo, te acojo, te cubro. Ese es Dios, ese es el Dios que servimos, maravilloso, bueno, infinito en misericordia. Pero Caín estaba enojado y él dejó que eso dominara su ser. La palabra dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Dios le estaba advirtiendo. Y la historia, nosotros conocemos lo que pasó después. Él no escuchó a Dios y él mató a su hermano. Eso nosotros lo sabemos por la palabra. Ahora, por otro lado, ¿cuál fue la actitud de Abel? Como les decía, Abel fue el primer hombre que obró por fe. Esa fue la gran diferencia, el factor fe. Por fe él adoró de la forma que adoró. Ahora podemos preguntarnos, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? Porque ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué sería que Abel esperaba? ¿Qué sería que él anhelaba? Que él esperaba con fe. ¿Qué sería? ¿Qué sería? La palabra también nos dice que fe es por el oír y oír de la palabra
de Dios. Entonces, ¿qué sería lo que él oyó? Que él dijo, yo creo en eso. ¿Qué sería? Yo me pregunto. Pero como yo les decía, sus padres fueron Adán y Eva. Con seguridad ellos escucharon de esas cosas. Con seguridad Abel dijo, wow, yo quiero reconectarme con ese Dios. Yo anhelo hacerlo. Yo quiero verlo. Yo quiero comunicarme con Él. Yo quiero pasearme en el jardín con Él. Y como dicen ellos, ok, hay que presentarse ante Él de una cierta manera, con sacrificio. Yo creo en eso. Yo creo en eso y yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Yo decido creer. Eso fue lo que movió el corazón de Abel. Él obedeció. Él dijo, ¿es así como Dios dijo? Ok, yo lo hago. No lo entiendo tal vez, pero yo lo hago. Abel fue el primer hombre que actuó por fe. Él entendió que no podía presentarse ante Dios a su manera, pero sí obedeciendo lo que Dios requería. Él creyó y conforme a su fe, actuó. Por la fe, Abel obedeció. Por la fe, Abel sacrificó. Y por la fe, Abel agradó a Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe de Abel agradó el corazón de Dios. Entonces, iglesia, ¿qué podemos ver aquí? Que desde el Edén, Dios nos comienza a revelar su plan redentor, su plan de salvación, su plan de pacificación, su plan de justificación para la humanidad a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Ya sabemos que todas esas cosas que pasaban en ese tiempo eran solo un espejo de lo que iba a manifestarse a través de la vida de Jesús Cristo de Nazaret. Él es el Cordero de Dios. Entonces, iglesia, después de haber escuchado eso, de forma práctica, ¿qué yo aprendo con esas cosas? ¿Qué es lo que yo puedo adquirir de ahí? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué yo puedo llevarme para mí? Primero, la importancia de la fe. Es la fe en Dios y su palabra la que hace brotar y fluir de mí actitudes excelentes. Nosotros estamos usando el ejemplo de Daniel como aquel hombre excelente, ¿verdad? La palabra dice que el rey Darío dijo, wow, en Daniel hay un espíritu excelente y por ese motivo yo lo voy a colocar sobre el reino para gobernar. No fue eso lo que dice la palabra, pero tenemos que saber una cosa, iglesia. Daniel era excelente por lo que había adentro de él. No eran simplemente actitudes excelentes, actitudes de fidelidad, actitudes de rectitud, actitudes de honestidad, actitudes de diligencia. No era eso simplemente, era la esencia que había en él. En él habitaba el espíritu de excelencia, el espíritu de Dios. Porque la excelencia viene del espíritu de Dios. Si queremos definir excelencia, veamos el fruto del espíritu. Amor es excelencia, fe es excelencia, benignidad es excelencia, paciencia es excelencia, dominio propio es excelencia. Fruto del espíritu es excelencia. Y en Daniel habitaba ese espíritu de excelencia. Pero él actuaba también por fe.
Él no actuaba por fe simplemente porque sí. Él tenía fe. ¿Y en qué tenía fe Daniel? Él tenía fe en el Dios que servía y en la palabra que él ya había declarado. Imagínense, este muchacho que fue llevado cautivo, fue llevado esclavo a la tierra de Babilonia. De repente, él se encuentra en un cargo de poder. No era tal vez algo que podamos pensar que él podía decir, bueno, ahora yo estoy en un cargo de poder y estoy aquí en un reino de estos idólatras, invasores, esclavizantes. Yo voy a empezar a manipular las cosas para que este reino caiga, se deshaga, fracase. Y así nosotros, el pueblo hebreo, vamos de vuelta a casita. No fue así lo que él pensó. ¿Por qué? Porque él tuvo fe en la palabra que Dios había dicho. Yo los voy a llevar a una tierra extraña y ustedes van a obrar por el bien de esa tierra. Ustedes van a buscar la prosperidad de esa tierra, porque con la prosperidad de esa tierra, ustedes van a prosperar. Esa era la palabra que él había escuchado. Entonces, cuando él se ve en aquel momento, él dice, opa, ¿qué fue lo que Dios dijo? Si ellos prosperan, nosotros vamos a prosperar. Entonces, yo tengo que empezar a actuar con el espíritu de excelencia. Yo tengo que ser excelente en este reino extraño, en este país extraño, en estos que ni conocen de Dios, pero Dios me ha plantado aquí para que yo sea excelente, para que este reino avance. Eso fue lo que Dios les pidió y eso fue lo que Él hizo. Él tuvo fe en lo que Dios había mandado. Ese es el espíritu de excelencia. Nosotros tenemos que actuar por esa fe. Él podía decir, trabajar para que estos prosperen. ¿Para qué? Ahí Dios nos dice a nosotros, perdona a tu enemigo. Y uno dice, ¿para qué? Esposo, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Para esa. ¿Qué va? Esposa, respeta a tu marido. A ese. No creemos en lo que Dios nos dice. No creemos. Hay promesas, hay primicias y hay promesas. Y cuando nosotros vemos en estos héroes de la fe, ¿qué es lo que dice ahí también? Él dice que ellos murieron sin haber obtenido lo que esperaban. Y ellos murieron saludándolo, viéndolo de lejos y sabiendo que ellos eran peregrinos en una tierra en la cual ellos estaban solo de pasada. Entonces, iglesia, las promesas que Dios tiene para nosotros, no todas son para esta vida. Pero Él tiene muchas para cuando estemos junto con Él. Él tiene galardones para su iglesia. Él tiene coronas para su pueblo. Podemos empezar a invertir en esa cuenta allá arriba. ¿Cómo? Obedeciendo por fe. Iglesia, tenemos que tener cuidado con esa frase que es muy común. Ustedes tal vez alguna vez ya se aproximó de alguna persona queriéndole anunciar el evangelio, hablándole de Cristo, y de repente la persona para que tú la dejes tranquila te dice, no, yo creo, sí, yo creo en lo que tú me estás diciendo, pero yo creo a mi manera. ¿Quién ya escuchó esa frase? Muchas veces, ¿no? Yo creo a mi manera. Es una forma muy sutil de decirte, déjame en paz. Tú eres un fanático, déjame en paz, que yo sé cómo aproximarme a Dios. Yo sé cómo tener una relación
con Dios. Y no necesito que me vengas a decir cómo hacerlo. En otras palabras, eso es lo que nos están diciendo. Pero esa actitud nació con Caín. Caín fue el primero que dijo, yo voy a creer a mi manera. Allí fue el lugar donde nacieron todas las falsas religiones. Todas las formas equivocadas de adorar y buscar a Dios nacieron con Caín. Y esa actitud la vemos hoy en día todavía. Lamentablemente, en muchas personas engañadas diciendo, yo puedo adorar a Dios a mi manera. Y necesitamos alcanzar esas vidas. Necesitamos decirle a esas vidas, ustedes necesitan el Cordero de Dios. Ustedes necesitan ser cubiertas por el sacrificio. Necesitamos alcanzar esas vidas. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el poder de traer convicción para que esas vidas se vuelvan al Señor. Iglesia, la palabra nos enseña que Abel, por la fe, alcanzó testimonio de que era justo y por lo tanto pudo acercarse a Dios confiadamente. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin fe en el Hijo de Dios, iglesia, eso es lo que tenemos que alcanzar a las personas y hacerlas entender. Sin fe en el Hijo de Dios, no hay salud que valga. No hay prosperidad que valga. No hay estatus social que valga. Porque sin el Hijo de Dios no hay vida. No hay vida. Y eso es lo que tenemos que anunciar. Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que nosotros estamos como iglesias llamados a anunciar. Punto 2. Necesitamos enfrentar el problema del pecado. Así como en aquel tiempo, estos dos hermanos tuvieron que lidiar con ese problema. Ese problema es vigente hoy en día. Tenemos que lidiar con ese problema. Y el Espíritu, dice la palabra, que el Espíritu de Dios es aquel que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces yo necesito tener convicción de pecado al querer acercarme, aproximarme a Dios. Dios es santo y yo no me puedo presentar ante Él de cualquier manera. Yo soy pecador. Yo no puedo tener acceso directo a Él, sino es a través del sacrificio de Jesús. Entonces para eso yo necesito tener convicción de mi pecado. Esa convicción de pecado me lleva a entender la necesidad de un sacrificio que me cubra, que me limpie, que me justifique. Primera de Juan 1, 8, 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero siempre nuestro pecado debe estar al frente de nosotros, tener convicción de nuestro pecado cuando nos queremos aproximar de Dios. No podemos presentarnos de cualquier manera. También debemos aprender a no tercerizar, iglesia. Asumamos responsabilidad de nuestro propio pecado. No podemos tercerizar. ¿Y qué quiero decir cuando no tercericemos? Es cuando yo simplemente le pongo la culpa a otro.
de lo que yo he hecho, de lo que yo hago. Yo pongo la culpa en otro. Tercerizo el pecado. Eso comenzó en el Edén. ¿Qué pasó cuando pecaron y Dios llegó a pedir cuentas? ¿Qué dijo Adán? Fue la mujer. ¿Qué dijo la mujer? Fue la serpiente. Nadie quiso tomar responsabilidad, pero Dios responsabilizó a cada uno y a cada uno le declaró la consecuencia de su pecado. Por eso nosotros también tenemos que responsabilizarnos de nuestro pecado. Tal vez estamos sufriendo o practicando actitudes por algo que me pasó allá atrás. Y yo digo, es culpa de lo que me hicieron allá atrás. Y yo no estoy aquí para negarte que esas cosas acontecieron. Esas cosas pueden ser genuinas, verdaderas, dolorosas. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Quien causó el daño tiene la responsabilidad de lo que él hizo y Dios va a lidiar con eso. Pero aquel que recibió el daño no simplemente se puede quedar con una actitud de víctima y decir, fue allá. Fue lo que me hicieron. No, ahora yo tengo esto aquí que me pasó. Me pasó, es real y lo tengo aquí. La cuestión es, ¿qué yo hago con eso? Lo que yo hago con eso es mi responsabilidad. Y Dios me va a responsabilizar por eso. Yo quiero contarles como testimonio. Sé que de los que me conocen ya de más tiempo, ya conocen la historia. Pero yo crecí con una relación disfuncional con mi papá, con mi padre. No había una relación genuina. Yo crecí muy, no sé, revoltado, como dicen, o con mucho resentimiento de mi padre. Y yo me vine aquí a los Estados Unidos, muy joven. Entonces yo dejé de relacionarme con él directamente. Yo empecé mi vida aquí. Empecé a tomar mis decisiones. Y déjeme decirle, iglesia, tomé muchas decisiones erradas. Me di muchos cabezazos. Me estrellé mucho. Y cada vez que yo me sentaba a analizar lo que me estaba pasando, yo decía, es por culpa de él. Él tiene la culpa. Porque no estuvo, porque no me enseñó, porque no me guió, porque no me amó. Pero Dios es tan rico en misericordia, iglesia, que no me dejó quedarme en ese lugar. Porque me empezó a hacerme entender que sí, eso podía ser verdad. Pero ahora mi responsabilidad era perdonar. Perdonar. Perdonar y hacerme cargo de mi pecado. Porque las decisiones que yo empecé a tomar, yo las tomaba ¿quién? Yo. Yo tenía suficiente conciencia de lo que hacía. Yo tenía que empezar a responsabilizarme por cada decisión errada que yo cometí. Y ahí Dios comenzó a trabajar conmigo, a mudar mi carácter, a decir, responsabilízate por esto. Esto es tuyo, me decía Dios. Esto te pertenece a ti. Y te cabe a ti. Te cabe a ti trabajarlo. Te cabe a ti responsabilizarte. Entonces, iglesia, no tercericemos. Siempre vamos a tener una porción del pastel. Una porción del pastel nos pertenece a nosotros. Y Dios quiere tratar eso. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere hacernos completos, sanos, aptos para su obra. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? En Lucas 15, 18. ¿Qué fue lo que hizo él?
Él dijo así: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí vemos un hombre arrepentido tomando responsabilidad de su parte y diciendo: yo pequé contra el cielo y contra ti. Estoy aquí buscando tu perdón, tu misericordia. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Liberemos perdón, busquemos el perdón de Dios y caminemos, iglesia. Caminemos, no nos quedemos estancados ahí. Punto 3. Dios nos provee la manera de ser libres del poder del pecado. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Juan 1:29. Está Juan el Bautista bautizando en el río Jordán y ve que viene Jesús. ¿Y qué es lo que él dice? Dice: en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iglesia, Dios proporcionó para nosotros la libertad del poder del pecado en su Hijo Jesús. Y nosotros tenemos que apropiarnos de ese regalo que Dios nos dio, inmerecido, simplemente por su gracia y misericordia. Y hay una forma de acercarse a Dios, solo una, y es a través de Cristo. Y otra vez repito, yo no lo puedo hacer a mi manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Entonces, iglesia, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la manera de reconciliarnos con Dios, la forma de restablecer la paz entre Dios y nosotros, ya estaba desde ya siendo anunciada para Caín y Abel. Dios ya estaba revelando cómo se podía restaurar lo que sus padres habían perdido. ¿Qué era eso? La comunión con Dios. Esa comunión no solo la podemos conquistar, nosotros solo la podemos conquistar a través del sacrificio de Jesús. Entonces, nuestra predicación debe ser esa, iglesia: Cristo y su sacrificio. Esa debe ser nuestra predicación como iglesia. 1 Corintios 2:2, Pablo dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese debe ser el mensaje que la iglesia tiene que propagar. La obra de Jesús en la cruz por nosotros, para liberarnos del pecado. Yo no puedo justificarme solo. No puedo. Necesito del sacrificio del Cordero. Él fue el que se entregó por nosotros, una vez y para siempre. Ya no necesitamos sacrificar. Ahora yo soy llamado a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que Él quiere de nosotros ahora? Que nos entreguemos a Él, que le digamos: Señor, aquí estoy con mis defectos, con mis habilidades, yo quiero consagrar mi vida a ti.
Yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para tu gloria. Ese es el sacrificio que Él quiere. Un corazón contrito y humillado. Un corazón que sabe que Él mismo, por sus propios medios, con su propio raciocinio, no va a poder alcanzar ser reconciliado con Dios. Es solamente a través de la sangre del Cordero de Dios. Yo necesito al Cordero, iglesia. Nosotros necesitamos al Cordero. La humanidad entera necesita al Cordero. Necesitamos levantarnos y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y Dios está contando con cada uno de nosotros aquí y con ustedes que nos ven en las redes sociales. Él está contando con cada uno de nosotros para anunciar. Allá afuera, iglesia, está lleno de personas sedientas. Están sedientas, están con hambre, pero el problema es que no saben de qué. No saben lo que les hace falta. Nosotros sabemos, por la revelación de la palabra, sabemos lo que es. Necesitan el Cordero de Dios. Hay personas ahí sumidas en la depresión, en la tristeza. Muchas veces dependiendo de medicinas. Pero el Cordero es capaz de cambiar esas historias. Ven a Él, búscalo. Eso es lo que nosotros estamos llamados a anunciar allá afuera. A traer esperanza, a traer amor, a decir, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en el Cordero de Dios. Toda ansiedad, todo miedo sale en el nombre poderoso de Jesús. ¿Usted lo cree, iglesia? Entonces es la hora de levantarnos y anunciar las buenas nuevas de salvación, con denuedo, con ganas, sin miedo. Tenemos que salir de aquí, de las cuatro paredes, y anunciar con poder y gracia lo que el Señor un día abrió los ojos para nosotros. Tenemos que ir y hacer lo mismo, pero anunciar el verdadero mensaje de salvación, Cristo y su obra en la cruz. Cuando yo meditaba en este mensaje, yo decía, bueno, nosotros estamos tratando aquí sobre el espíritu de excelencia. Y yo fui tocado a traer este mensaje aquí a ustedes hoy porque yo creo que la excelencia tiene un origen, tiene una raíz, y la excelencia radica en el Cordero de Dios. Allí comienza la excelencia. Cuando Él nos sella con su Santo Espíritu, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, allí empieza la excelencia. Ahí empieza la excelencia, iglesia. Y hoy escuchamos que por la fe Abel fue guiado por un espíritu excelente. Fue declarado justo. Y aún muerto continuamos hablando y aprendiendo de su testimonio. Entonces yo les digo de nuevo, iglesia, el mensaje del Evangelio continúa siendo el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. El mismo mensaje, el Cordero de Dios. Adán y Eva fueron cubiertos por medio de un sacrificio. Abel, por la fe, presentó un sacrificio más excelente, escuchamos hoy. Isaac iba a ser sacrificado por su padre Abraham. Y cuando iban al sacrificio, el muchacho preguntaba, ¿dónde está el sacrificio?
¿dónde está el sacrificio? Y su padre le decía, Dios proveerá. Y Él proveyó el sacrificio, el sustituto. Dios proveyó sacrificio. El pueblo de Israel recibió salvación del ángel de la muerte a través del sacrificio del cordero. Tenían que llevar el cordero sacrificado dentro de casa y manchar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. Juan el Bautista, ya lo escuchamos hoy, anunció y declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada ha cambiado, iglesia. Nada ha cambiado. Ese es el mensaje. Porque el apóstol Juan, al recibir la revelación del Apocalipsis, él escribió así, en Apocalipsis 5, del 1 al 13. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién, iglesia? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder
por los siglos de los siglos, iglesia. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, iglesia. Yo quería hacer un llamado aquí, iglesia. Generalmente nosotros hacemos un llamado aquí al altar para presentar ante Dios nuestras necesidades muchas veces, pidiendo por el toque del Señor. Hoy yo quiero hacer algo diferente, iglesia. Hoy yo te quiero llamar aquí, si este mensaje ha tocado a tu espíritu, a que tú vengas aquí hoy, pero con esa acción de venir aquí al frente, decir: yo creo que yo necesito al Cordero. Y estoy aquí, Dios, para adorarte de la forma que tú quieres, con el Cordero delante de mí, y a darle al Cordero la gloria, la honra, la adoración que Él merece, iglesia. Como iglesia vamos a alabarlo, a entronizarlo, a exaltar su nombre. Gracias te damos, Señor, Cordero de Dios. Recibe toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Estamos aquí, Dios, reconociendo que solo tú eres digno. Estamos aquí humildemente diciéndote: te necesitamos. Consagramos nuestras vidas a ti. Tú estás entronizado aquí en nuestra iglesia. Tú eres Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús, por tu sacrificio por nosotros. Gracias porque ni lo merecíamos, Señor. Gracias por tu sufrimiento en la cruz. Gracias porque ahora tenemos vida y vida en abundancia por ti, Señor, y a través de ti y a través de tu palabra que vivifica nuestras vidas, vivifica nuestros corazones. Alabado seas, Señor, por siempre y siempre. Y la iglesia dice unánimemente: amén.